Muy buenas noches, qué gusto volver a saludarlos a esta hora de la noche. Pues bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo programa de diálogos en donde estaremos conversando de un tema bastante importante para la salud de cada uno de nosotros. Más adelante en el intro pues les vamos a hablar un poco acerca de lo que tenemos y a continuación les dejamos el pequeño video. Al regreso presentamos a nuestro invitado. Bienvenidos. La buena salud puede ser descrita en pocas palabras como una condición en la que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente están funcionando correctamente. En los últimos años, nuestro estilo de vida ha cambiado considerablemente y a menudo se tiende a ignorar la importancia a tener una vida saludable de una manera u otra. La salud y el bienestar provoca una drástica mejora en la calidad general de vida de una persona. Por lo tanto, la importancia de la salud debe ser tomada en cuenta por todos, sin importar que seamos jóvenes o mayores, ya que esta tiene un gran impacto en nuestro rendimiento y la eficiencia en general. Bien, gracias por acompañarnos en este programa especial y como ustedes pues ya lo vieron en el intro, pues hoy estaremos hablando del tema de la diabetes. Un tema bastante delicado, un tema bastante incluso para tenerle miedo, pero el sentido de este diálogo, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo pues, de este programa, es hacer un poquito de conciencia a nuestra población, a nuestra audiencia, quien pues nos está observando en estos momentos. Pero para ello quiero presentar a mi invitado de esta noche. Él es el doctor Samuel Alejandro Batz González, colegiado 18.665. Él es geriatra y gerontólogo, médico y cirujano, especialista en ultrasonografía, especialista en administración y mantenimiento hospitalario. Doctor, gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido a este programa. No, pues muchísimas gracias, Freddy. Gracias por la invitación también a Canal 2, a la producción. Emocionado de estar aquí porque realmente es la primera vez que estoy aquí ante... En tele. En tele, sí, la verdad. Pues me han invitado para el tema y hablar de diabetes y pues en todo lo que pueda ayudar estoy para servirles. Gracias, doctor. Pues cabal, como lo decía hace algunos momentos, es un tema un poquito delicado, creo, para las familias. De repente nosotros tenemos un poquito de miedo al escuchar estos temas de diabetes, como otras enfermedades crónicas también, pero sí es importante tenerlo. Este programa lo hacen ustedes, este programa es de ustedes. Hemos recibido algunos mensajes en donde ya preocupa el tema de aumento de casos de diabetes en nuestro municipio. Otros municipios pues no sabemos cómo están, pero en nuestro municipio, y un poquito más adelante vamos a hablar de eso, me parece que sí, que la diabetes pues está aumentando en nuestro municipio. Pero como decimos, nuestro objetivo es crear conciencia en la población, no es tanto infundir el temor. Doctor, en sí, para ponernos en contexto todos los que pues estamos observando este programa y los que estamos acá, ¿qué es la diabetes? En rasgos generales, ¿qué es la diabetes, doctor? Hay muchas definiciones de diabetes según donde lo lea uno, pues, ¿verdad? Pero en sí yo me baso un poco en la Asociación Americana de la Diabetes, que se va actualizando cada año, y en definición la diabetes dice que es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por tener trastornos metabólicos que hacen a que aumente la hiperglicemia persistente en la sangre. En otras palabras, aumento de azúcar en sangre por mucho tiempo. Y esto lo que conlleva es a que el páncreas, que es un órgano que está detrás del estómago, produce insulina. Ya. Entonces, este es un factor bastante importante en la diabetes. Entonces, esta definición trata de decir de que existen dos cosas que pueden producir la diabetes. O que haya resistencia a la insulina, o sea, que no se utilice bien la insulina del cuerpo, o que definitivamente no se produzca insulina en el cuerpo. Okay. Ya de ahí salen las definiciones
o salen los tipos de diabetes, que está la diabetes tipo 1, que está la diabetes de tipo 2, que está otros tipos de diabetes, dicen la clasificación de tipo MODY, que es por cánceres, por ejemplo, por problemas pancreáticos, problemas de la tiroides, por medicamentos, por ejemplo, también puede aumentarse el azúcar en sangre, y también está la diabetes gestacional, que es de mujeres en el embarazo, pues. Esa es la definición en sí de la diabetes. Sí, doctor, cabalmente mencionaste la diabetes tipo 1 y tipo 2, creo que son las más comunes. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de diabetes? Bueno, en primer lugar, del total de porcentaje de diabetes, el 95% va a ser diabetes de tipo 2, solo el 5% diabetes de tipo 1 y el resto en muy raros casos. La diferencia de los más comunes entre diabetes de tipo 2 y diabetes de tipo 1 es que la diabetes de tipo 1, la persona no produce insulina. El páncreas no produce insulina, hasta el momento no se sabe, es de etiología desconocida, no se sabe por qué, porque el mismo cuerpo ataca al páncreas, destruye las células, un tipo de células beta que se llaman del páncreas, lo destruye y no se produce insulina. Por eso es que también a las personas que tienen diabetes tipo 1 se les llama insulinodependientes, o sea, tienen que depender de insulina todo el tiempo. Y esta diabetes tipo 1 también se le conoce como diabetes juvenil. Se da más en niños adolescentes. Es raro en adultos mayores. Ahora, el diabetes tipo 2 o la diabetes de tipo 2 sí se produce insulina. El cuerpo sí produce insulina, o sea, el páncreas produce insulina, pero hay varios factores que afectan a que la insulina no funcione como debe de ser. Aumento de peso, conlleva a grasa corporal, grasa abdominal, y esto lo que hace es de que la insulina no se pueda utilizar bien. Como primer factor de riesgo más importante de todos los demás, como por ejemplo, personas que ya tienen hipertensión arterial, que ya tienen problemas hepáticos, fumar, no hacer ejercicio, mala nutrición, mucho sedentarismo, estar mucho tiempo sentado sin actividad física, también son responsables a que la insulina no se utilice como debe de ser, y entonces conlleva a la diabetes de tipo 2. Entonces esta es la diferencia entre la 1 y la 2. Correcto, creo que nos queda claro de que la diabetes pues no respeta edades, es decir, que no solo se da en adultos, sino pues también en niños y jóvenes, nos comentabas hace algunos momentos. Pero ¿cómo es que llega la persona a una clínica? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que tiene la persona cuando llega a la clínica y de repente pues se le diagnostica diabetes? Generalmente la diabetes es es una enfermedad crónica, o sea, lleva sus años a llegar a convertirse a ser diabético. Sí. Igual que la hipertensión arterial, igual que la dislipidemia, en otras palabras es aumento de grasa que circula en la sangre. Son enfermedades silenciosas, digámoslo así. O sea, realmente pues no se siente si yo tengo el azúcar un poco elevado o no. Si por ejemplo ahorita yo la tuviera en 200, yo no siento si tengo el azúcar en 200 o no. Y lo mismo es con cualquier otra persona. Incluso con un paciente ya diabético que dice, es que yo me tomo mi medicamento cuando siento que se eleva el azúcar. Ajá. Y no es cierto, porque realmente no se siente. Sí se siente cuando el azúcar es demasiado alta, pero ya es un poquito más difícil tratar a este paciente. Generalmente los pacientes que tienen problemas del azúcar consultan por síntomas clásicos, nosotros les llamamos las 4 P's. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. En otras palabras, poliuria, aumento en la cantidad de micción, orinar a cada rato, poliuria. Polifagia, hambre, estar comiendo a cada rato. Polidipsia, mucha sed. Pérdida de peso, pérdida de peso.
De estos 4 síntomas clásicos, generalmente el paciente que llega a mi clínica, por ejemplo, en mi clínica me dice el paciente: mire doctor, fíjese que en estos últimos 2 meses tengo mucha sed y he perdido mucho peso. Bueno, entonces empieza a contar el resto de la historia. Entonces nosotros sí o sí tenemos que hacer una prueba de glucosa, de azúcar. Y casi siempre, si el paciente tiene estos 2 síntomas, más, por ejemplo, que me dicen: mire, fíjese que también siento sensación de hormigueo, se me duermen las manos, sensación de calor en las extremidades, hablando de extremidades inferiores, pies, manos, más estos síntomas, casi siempre el paciente tiene diabetes. El problema es que le tomamos el azúcar, qué sé yo, llega el paciente a las 3 de la tarde. El paciente llega a las 3 de la tarde y ha almorzado, por ejemplo, ¿verdad? No es en ayunas. Allá no es en ayunas. Si yo le tomo y el azúcar está en 300, ya se sospecha. No se podría decir en una sola toma de azúcar si el paciente es diabético o no. Okay. Generalmente, tal vez algunos dirán: mire, ya es diabético, o asustan al paciente porque me ha tocado. Mire, doctor, vengo asustado porque me dijeron que tengo diabetes y me dejaron estos medicamentos. Y siento que me mareo bastante y siento mucho desmayo, no tengo fuerzas, tengo mucha debilidad general. Y a veces el paciente no es diabético y le dan medicamentos y no es cierto, pues. Entonces, sí hay criterios para saber si el paciente es diabético o no. O sea, sí hay que hacer pruebas. Generalmente existen 3 pruebas para saber si el paciente es diabético o no, porque no solo con una toma de glucosa podemos confirmar el diagnóstico. Pero en primer lugar sí está la glucosa en ayunas, o sea, hacer el examen de azúcar en sangre antes de desayunar. 1, 2. El otro diagnóstico es que al paciente se le da una toma de 75 gramos de glucosa. Se la toma y 2 horas después tiene que volver a realizarse el examen, el test. ¿Sí? No mucho me gusta a mí hacer este tipo de exámenes, porque tal vez han escuchado más de alguna vez que les dicen al paciente: vaya a desayunar, espera 2 horas y luego se vuelve a realizar el test o la toma de muestra. Yo no utilizo mucho ese parámetro, ese criterio, porque no todos desayunamos lo mismo. ¿Sí? O sea, es muy diferente. Alguien, por ejemplo, que venga de lejos y que venga a hacerse el examen acá a San Pedro y que tenga que desayunar en el mercado, por ejemplo, o en algún comedor, o alguien que ya esté en casa, o depende también si alguien come mucho o no, cambia. Y no son 75 gramos de azúcar los que consume una persona, pero el parámetro dice que hay que consumir 75 gramos de azúcar y luego hacerse la prueba de glucosa 2 horas después, y si está más de 200, también se confirma que es diabético. No mucho me gusta, no realizo realmente esta prueba. Me baso en la primera, que es en ayunas, o me baso en el tercer criterio, que se llama hemoglobina glicada. Es una prueba que mide el promedio de azúcar durante los últimos 3 meses. Esa prueba es bonita porque sé yo que... es como que te da información más generalizada, pienso yo. Algo así, porque no te da información solo del día de hoy. Exacto. O sea, pudo haber comido bastante el paciente ayer. En la noche, por ejemplo, el paciente se comió una hamburguesa con papas fritas, se tomó una Coca-Cola. Claro. Y entonces salió alto el azúcar al día siguiente. O el paciente pues cenó verduras cocidas, por ejemplo, unas 2 tortillas, y se hace la prueba. Es diferente. Pero esto nos da un parámetro más general de los últimos 3 meses. Entonces dice que se toma en cuenta 2 de estos 3 criterios. Pero hay otra más fácil, que es el azúcar al azar, o sea, a cualquier hora del día, no importando que haya comido el paciente, más los síntomas que tiene el paciente. Si tiene mucha sed, si ha perdido peso, si polifagia, si está comiendo bastante, si está orinando bastante, más azúcar arriba de 200,
es diabético. Fijo. Hay que darle tratamiento, hay que iniciar tratamiento. Entonces, esos son los parámetros que dice también la asociación. Entonces, generalmente van cambiando y nos basamos. Incluso los parámetros van cambiando de año en año. Antes se decía que el azúcar era hasta 110, por ejemplo. Sí. ¿Sí? O sea, no más de 110 en ayunas. Ahorita no, ahorita los parámetros dicen que tiene que llegar hasta 100. Si es más de 100 en ayunas, la persona es prediabética, hasta 125. Si en ayuna es más de 126, también ya se confirma uno de los criterios para decir, esta persona puede ser diabética. Sí, doctor, pero para que tengamos una idea de cuál debería ser el número, digamos, sano de nivel de azúcar en la sangre, porque no podemos estar ni arriba ni abajo, y esa era otra pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Que el nivel de azúcar en la sangre esté muy elevado o muy por debajo de ese número? Pues hay un parámetro un intervalo muy grande, digámoslo así. Lo normal es de mantener el azúcar entre 70 hasta 100, en ayunas. Correcto. Al azar, menos de 200, o después de comer menos de 200, pero no teniendo los síntomas que hemos estado mencionando. Claro. Menos de 200. Y estamos bien, y estamos sanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es de los dos términos, hipoglicemia o hiperglicemia, poca azúcar o mucha azúcar? Es más peligroso la hipoglicemia. ¿Sí? O sea, el cerebro necesita azúcar. Hay bastantes órganos que necesitan azúcar, pero el que siempre necesita azúcar, aunque estemos dormidos, es el cerebro. Entonces viene el hígado y dice, mi cuerpo necesita azúcar, estoy produciéndolo durante 24 horas, aunque esté dormido, y lo estoy produciendo porque necesito. No importa, o sea, si es peligroso, entre más alto es más peligroso, pero mantenerlo, por ejemplo, 150, 180 después de la comida no es peligroso, pero tener el azúcar por debajo de 70 ya es peligroso, ya es mortal. Los picos son mortales, o muy bajo o muy alto. No debemos de presentar ninguno de las dos, realmente debe de estar en equilibrio, o sea, entre 70 hasta 110, persona sana. También hay criterios para una persona que ya es diabético. No vamos a decirle a una persona diabética que mantiene 300 de azúcar, por ejemplo, todos los días. No vamos a pedir a que esté dentro de los rangos normales. Sí, hay metas que alcanzar, depende del tratamiento. Por ejemplo, una persona diabética que sabemos que ya es diabético de 5 años, por ejemplo, debe de mantener su azúcar normal por lo menos de 180. El azúcar. Una hemoglobina glicada menos de 6.5. ¿Sí? El promedio de 3 meses, porque también nos da un porcentaje. Y al azar, lo mismo, menos de 180. ¿Sí? Entonces, si entra en juego muchos parámetros que nosotros utilizamos, pienso que aquí lo más importante es el control. El control con el médico de confianza que ya tenga el paciente, sí es necesario control. Por un tiempo, por un corto tiempo, digámoslo así, porque por ejemplo yo tengo a mis pacientes, generalmente los veo 2 a 4 veces cuando inician la diabetes, pero al paciente se le va educando. Mire, sí, necesita hacer esto y esto y esto, este va a ser su tratamiento. Llámeme a sus familiares para decirles también que usted es diabético, porque hay muchas cosas que platicar con la familia. Y ya después de controlar la diabetes, sabemos que la diabetes ya está bien controlada, dejamos al paciente y que él se controle. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la diabetes no se cura, se controla. Ese es algo importante, que se controla, y cabalmente mencionabas que toda la familia ahí entra a controlar también, porque, bueno, y esto lo vamos a platicar en un ratito, pero doctor, la insulina, ¿cuál es la función de la insulina en el cuerpo? Y porque, pues mencionaste hace algunos momentos el páncreas, por ejemplo.
¿Cuál es la función de este órgano en el cuerpo? ¿Por qué es tan importante en este tema? Hay un órgano que está detrás del estómago que se llama páncreas. Sin el páncreas no podemos vivir, porque el páncreas tiene 3 tipos de célula, alfa, beta y gamma, pero las células beta del páncreas producen insulina. Claro. O sea, sin insulina no podríamos vivir. O sea, seríamos insulinodependientes, o sea, diabéticos tipo 1, por ejemplo, que no tuviéramos páncreas. ¿Por qué es tan importante la insulina en el cuerpo? La insulina en sí no es el encargado de controlar el azúcar, sino que el encargado de controlar el azúcar es la célula. Es la célula muscular, las células del cuerpo, porque en sí la insulina es como decir, es una llave que hace a que la glucosa entre a la célula y que ya la glucosa, al estar dentro de la célula, funcione como energía, porque al final de cuentas la glucosa es energía, ¿sí? Crea energía dentro de la célula para que la célula trabaje, digámoslo así. Entonces, si no hay insulina en el cuerpo, o no dejamos trabajar bien a la insulina por tener demasiado sobrepeso, por ejemplo, no se utiliza el azúcar. Entonces, el azúcar se va acumulando en la sangre, se va acumulando, y entonces ya empieza a dar las complicaciones. Nefropatía diabética, riñón, daño de riñón, ¿sí? Retinopatía diabética, daño ocular, ojos, problemas oculares. Y neuropatía diabética, que es uno de los más comunes, daño de los nervios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acumula tanta azúcar en la sangre, que va tapando microvasculaturas, vasos sanguíneos muy pequeños, los va tapando. ¿Y dónde hay vasos muy pequeños? Ojos, riñones y nervios. Entonces los tapa. La persona diabética arriba de 500, 600 por un largo tiempo pierde la vista, se daña el riñón. O las personas me dicen, o mis pacientes me dicen, ani onsiquiri, dicen, ¿verdad? O sea, manos o piernas, un síntoma clásico de neuropatía, y casi siempre, en algunas ocasiones, es por diabetes, ¿sí? Entonces, después de este daño microvascular, sigue el daño macrovascular. Vasos más grandes, cerebro y corazón. Problemas de infarto, por ejemplo, y accidentes cerebrovasculares. En otras palabras, aquí le llamamos derrames. Sí lo puede provocar la diabetes. Entonces, esas son de las complicaciones, y hay que tomar en cuenta que, pues, de que tenemos que cuidarnos de la diabetes. Ahí está el panorama en sí de cómo es que funciona más o menos la insulina. O sea que la insulina sí debemos de decirle al cuerpo que produzca insulina, y si el cuerpo nos produce insulina, debemos de ayudar a la insulina a que trabaje bien, haciendo ejercicio, disminuyendo de peso, o sea, no tener sobrepeso, una muy buena alimentación, por ejemplo. Entonces, entra en juego varios factores. Sí, yo creo que aquí la clave, doctor, está en el equilibrio, en mantener, digamos, el peso ideal, el colesterol ideal, el nivel de azúcar ideal. Es difícil porque eso implica mucha disciplina, eso implica, pues, esas prácticas que decías hace algún momento, digamos, cuando se tiene a una persona en casa con diabetes, prácticamente toda la familia entra a educarse de qué es lo que debe de comer y qué es lo que no debe de comer. ¿Por qué? Porque al momento de tal vez de tener a una persona en casa con diabetes, cuando recién se le diagnostica,
es que de repente todavía no se acostumbra a la alimentación adecuada. Entonces, pero los hijos o el esposo o la esposa en este caso, de repente tienen pues esa alimentación que vienen de toda la vida, pues. De años. De años. Entonces, eso hace de que la persona diabética tal vez pueda entrar o vea esa comida como una tentación. Y eso es peligroso. Porque entonces ahí nos estamos jugando la vida de la persona. Doctor, ¿cómo es? Pero podrías explicarnos un poquito más o ampliarnos cómo es vivir, cómo es lidiar con la diabetes, digamos, una persona que sea diabética, ¿cómo recibe esa noticia de primer momento? Seguramente no lo acepta, pero... Pues es muy difícil dar una noticia de ese tipo a un paciente joven, por ejemplo, de 30 años, que uno llega y diagnostique diabetes en la primera consulta, como te decía, porque sí se puede diagnosticar solo con una visita médica, teniendo todos los síntomas más el azúcar. Seguro. Es muy difícil. Es muy difícil tener a un paciente diabético en casa, con lo que mencionabas, por la dieta. Uh-huh. Lo bueno, y eso siempre me ha gustado a mí aquí, tal vez por eso yo me vine a vivir aquí a San Pedro, que para mí es más fácil tratar a un paciente, aparte que es mi especialidad ver adultos mayores. Ajá. Para mí es más fácil ver a un paciente adulto mayor diabético y darle todos los parámetros que necesita, su tratamiento, su dieta, su estilo de vida, o mejorar su calidad de vida. Es más fácil manejar a un paciente adulto que a un joven, porque la dieta aquí del pueblo de una persona mayor es una dieta muy baja en grasa, es una dieta muy natural, muy sana, todavía. Un paciente arriba de 50 años es muy difícil que se coma una pizza, que se coma una hamburguesa, que salga en la noche a comer taquitos, a comer tortas. Rarísimo. Entonces es más fácil con la dieta. Ahora, pero también hay varias comidas que no se deben de darle a este paciente. Pues ahí entra en juego ya la familia. A todos mis pacientes adultos mayores, yo siempre les digo, mire, me dicen, mira, puede entrar mi hijo o mi hija, que entre toda la familia si es necesario, les digo yo, y si llegan unos 4 o 5 hijos que me ha tocado, yo los entro, porque al final de cuentas me toca que educar a toda la familia, porque un paciente diabético es muy difícil que lleve su enfermedad solo o sola. ¿Sí? Porque sí necesita la ayuda de sus hijos. Si se han dado cuenta aquí, una persona de 60, 70 años, es nuestra costumbre y es una costumbre muy, muy bonita y a mí me gusta bastante. Y si te has dado cuenta, y arriba de 70, 80 años, ya los hijos entran a turnos, ¿verdad? A cuidar. Un hijo lunes, otro hijo martes, y entonces la dieta es diferente. Claro. Y entonces por eso es que entra en juego también la educación hacia los hijos. Entonces yo les digo, mire, todo esto es bueno comer, todo esto no es bueno comer. Pero también hay que educar mucho en cuanto a la nutrición, porque por ejemplo, yo doy tratamiento y a los 3 meses, que normalmente los cito cada 3 meses para hacerle la prueba que habíamos dicho de hemoglobina glicada para ver cuánto de azúcar tiene cada 3 meses, si va mejorando o no, me dice, doctor, ¿y puedo comer carne, por ejemplo? Y sí puedo comer pollo o puedo tomar un caldito porque no he comido. O sea, no he comido carnes, pues ni carnes rojas ni carnes blancas. Sí, claro, por supuesto, un paciente diabético debe de comer esto porque al final de cuentas las carnes son proteínas, no son carbohidratos, no suben el azúcar. O sea, los dulces son carbohidratos y los dulces sí suben el azúcar, pero hay cositas, dulces, harinas, panes, pasteles, sube el azúcar, pero proteínas no.
y entonces que consuma carne y pollo y que se alimente bien. O sea que un paciente diabético puede llevar un estilo de vida saludable con una muy buena alimentación. Me enfoco mucho en eso, más en la prevención de complicaciones. Excelente. Y también creo que es importante mencionar la parte del hacer ejercicio también, porque eso lo mencionabas hace algún momento, de que el paciente tiene que comenzar a vivir sanamente. Eso pues combina dieta, ejercicio, movimientos también, porque pues es difícil lidiar con este tipo de enfermedades, porque pues de repente la persona amanece un día bastante bien y de repente el día siguiente amanece bastante mal. O sea, yo creo que es una de las enfermedades más complicadas que existen, pero que una buena noticia, doctor, es de que yo creo que se puede controlar. Pero esto, por favor, ¿podrías explicarnos? Porque he visto personas ya con un buen de tiempo con diabetes y las veo bien, o sea, tienen muy bien controlada la diabetes. Pues sí, como creo que lo dije, o sea, una persona diabética, o sea, la diabetes en sí no se cura, se controla. Y si llevamos un buen control desde el inicio del diagnóstico, nos va a ir mejor en un futuro. Incluso uno de los parámetros de la Asociación Americana de la Diabetes dice que debemos de tomarnos el azúcar, o se deben de hacer un tamizaje, o sea, hacer ya el examen a partir de los 35 años, aunque no tengamos síntomas. Generalmente deberíamos de hacernos nuestro examen si tenemos más de 35 años, hacer una prueba de azúcar. Llegan pacientes a 50 años, por ejemplo, si yo les tomo el azúcar y están en 500, o a veces el glucómetro, el aparatito para tomar la glucosa, ya no marca cuánto tienen, o sea, el azúcar es muy alta. Es muy difícil, porque se dice en los libros, me gusta porque esto no se me ha olvidado desde hace muchos años, en los primeros libros de fisiología de la universidad, cuando uno es estudiante, dice ahí que si se diagnostica a un paciente arriba de 300 de azúcar al azar, por ejemplo a los 50 años, se dice que aproximadamente el aumento de azúcar en sangre ha empezado 10 años atrás. O sea, sí se hubiera podido prevenir, probablemente prevenir sin tratamiento, sino solo con mejorar el estilo de vida. Entonces, eso es muy importante. Bueno, esa es la importancia de poder llevar un control en el cuerpo, y esto lo hemos dicho siempre, y es a modo de hacer conciencia. Es increíblemente nosotros le damos mantenimiento a los teléfonos, a las computadoras, a los carros, a las motos. Es que queremos que funcione bastante bien el motor, que no le falte el aceite, que se le cambie acá a cierto tiempo, y nos olvidamos del cuerpo, que eso es lo más importante, es llevar un control. Y lo mencionabas hace ratos, aunque no tengamos esos síntomas, pero sí siempre es importante llevar ese control, sí. Es necesario para poder detectar esas enfermedades, o de repente mejorar en sí el estilo de vida que uno lleva también, porque no necesariamente uno tiene que ir al doctor para de repente evitar o ir a detectar enfermedades, sino que es mejorar la calidad de vida que uno lleva. A un control, incluso es barato. O sea, una toma de azúcar es barato. Hay farmacias que toman el azúcar a 10 o a 15 quetzales. A mí me gusta mucho, pues gracias a Dios tenemos varias instituciones que ayudan a la detección de esto, pues, por si alguien no quiere pagar una consulta, pues, me gusta. Yo estuve trabajando 5 años en el Centro de Salud de San Juan. Veía muchos pacientes. Sí, hay muchos pacientes que llegaban a las 8 en punto y ya me estaban esperando para el control de su azúcar. Sí, incluso solo para control, no siendo diabéticos, por ejemplo, y no digamos personas ya diabéticas. En el centro de salud se cuenta casi siempre, porque en algunas ocasiones sí no hay insumos, pero casi siempre
se puede realizar las pruebas de azúcar, de glucosa normal en sangre, en ayunas. Tal vez no estamos haciendo promoción, pero me gusta bastante la clínica San Juanerita, que ha ayudado por muchos años, que también está en San Juan. Sí, la clínica San Juanerita, que ayuda a muchos pacientes diabéticos, incluso les da tratamiento. Y pues está el centro de salud también aquí de San Pedro, que tengo muchos pacientes que van ahí y pues también hay tratamiento, porque también hay tratamiento. El tratamiento de elección muy útil es la metformina, medicamento muy barato, muy fácil de conseguir y se encuentra en instituciones. Y entonces sale barato una consulta solo para un chequeo de azúcar, por ejemplo, arriba de 35 años. Es necesario y es importante. Gracias, doctor, por estar compartiéndonos estos conocimientos, estas experiencias que seguramente pues es en el diario, pues en el diario vivir, porque lamentablemente, como lo dijimos en el inicio de nuestro programa, pues hemos recibido algunos mensajes de que sí ha incrementado el número de casos de diabetes acá. Y seguramente pues es por todo lo que nos explicaste, ¿verdad? El sistema de vida acá en nuestro municipio, de repente la mala alimentación también, ya estamos incluyendo mucho químico en nuestras comidas. Y pues esto parece chiste, pero eso ya es a modo personal, no estoy pues obligando a nadie, ¿verdad? Incluso a veces la gente pues le tiene incluso miedo a las vacunas contra el COVID, porque pues se inventaron un montón de teorías, pero es que no leemos las etiquetas de lo que consumimos. Es que de repente una vacuna trae más estudios de lo que comemos a diario. Y eso es lo contradictorio, o sea, de repente consumimos cierto producto que es más dañino pues que una vacuna que ha pasado por muchos estudios, que ha pasado por muchas etapas de experimento. Pero bueno, esto es a modo de una anécdota, no es que no los estoy obligando a nada, pero suele pasar en la vida. Y pues, doctor, ya para ir cerrando este pequeño espacio de diálogo, ¿algún mensaje, alguna recomendación, algo que se quiera compartir con la audiencia que de repente se nos fue en este tiempo que estuvimos compartiendo acá? Y pues el espacio es para que puedas expresarte. Recomendaciones en sí para la diabetes. Yo me enfoco en tres recomendaciones bastante importantes, que a final de cuentas tiene como fin la prevención. Sí. Sea paciente sano, prediabético o diabético. Paciente sano para no tener diabetes, prediabético para no ser diabético y ser diabético para no tener complicaciones. Mejorar el estilo de vida. ¿Se pide hacer ejercicio físico o una actividad física? Pues no mucho. 150 minutos por semana. Eso es muy poco. Hacer ejercicio, o sea, tener una actividad física. Disminuir de peso. Si estamos en sobrepeso, hay que disminuir. Solo el disminuir de peso disminuye bastante el azúcar en sangre. Entonces, actividad física, disminuir el peso corporal y una alimentación saludable. Esas serían las recomendaciones más importantes para la prevención de la diabetes o complicaciones que conllevan que conlleva la diabetes. Eso sería. Gracias, doctor, por este tiempo que pues estuvimos compartiendo un momento con la audiencia. Y pues yo también quisiera agregarle también a lo que ya decía el doctor sobre la alimentación, y hago mucho énfasis en esto porque lamentablemente pues todavía vemos que de repente le mandan a los niños en sus refacciones, en sus loncheras, bebidas procesadas, y eso es muy peligroso también. Si vemos de verdad, es que si leemos las etiquetas, hay una bebida que no quiero mencionar, pero en los ingredientes aparece agua en primer lugar, pues obviamente es una bebida, y en segundo lugar
Azúcares. Azúcares. O sea, o azúcar, pues a veces pues dice azúcar, ¿verdad? Pero el resto, que no dice azúcar, son carbohidratos. En sí, a final de cuentas, sigue siendo azúcar, pues, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho la iniciativa de algunos colegios y probablemente instituciones, no lo sé, que prohíben llevar bebidas en lata o procesadas al colegio o a las instituciones, y eso es muy bueno. Incluso yo les digo a mis pacientes, me dicen qué puedo tomar. O sea, entonces yo les digo, usted puede tomar desde agua pura, café, té, refrescos naturales, licuados naturales, atoles, todo eso puede tomar, pero todos sin azúcar. Lo que sí no puede tomar mi paciente diabético, bebidas que vengan en botella o en lata. Es muy fácil, pues. O sea, todo lo que puede tomar, a lo que no puede tomar. O sea, todo lo que venga en botella o en lata, paciente diabético, mejor si no lo consume. Entonces, sí, es un buen punto eso. Seguramente. Bueno, doctor, gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, por favor, ahí a nuestra audiencia, pues ya lo dijo el doctor, mucho ejercicio. En cuanto tengamos ratitos libres, es mejor de repente ir a correr un rato, salir a caminar, qué sé yo, pero pues no nos quedemos ahí en el teléfono, en la computadora y bueno, la alimentación sana es la clave también. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto por haber estado, gracias como siempre. Y pues claro que hay muchas cosas todavía, me imagino que hay muchas cosas que vamos hablar. Vamos a hacer una segunda parte. Y probablemente porque hay muchas cosas todavía, claro, con la epidemiología, cómo se comporta la diabetes, por ejemplo. Exacto. Aquí en el pueblo y muchas otras cositas, pero podría ser en otra ocasión. Por supuesto, y pues de repente también nosotros tengamos algunos mensajes ahí y con mucho gusto nosotros le damos la respuesta y aquí el doctor pues está dispuesto a responder esas preguntas y nosotros podemos hacer algún segundo espacio, ¿verdad? Y pues por hoy fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogos. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo martes en punto de las 8 de la noche, aquí a través de Canal 2 y también quiero recordarles de que ya contamos con canal en YouTube, ahí nos pueden encontrar como Programa Diálogos y ahí pueden encontrar todos los contenidos que nosotros hemos producido acá en este espacio. Programa Diálogos en YouTube, canal de YouTube, ahí estamos para volver a ver estas entrevistas. Así que mi nombre es Freddy, ha sido un verdadero gusto haberlos acompañado en esta noche, que la pasen bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad.